Hola, voy a leer un fragmento de Bajo la sombra, una novela que saldrá pronto. El fragmento que voy a leer pertenece a la segunda parte del libro y es cuando el protagonista, el joven protagonista, ya abandonó su casa, abandonó a su madre y pensó que nunca más la iba a volver a ver. Sin embargo, se vuelve a tropezar con ella. Empiezo. Lamentablemente la volví a ver. Fue unos meses después de abandonar la casa. Tropecé con ella mientras caminaba por el centro. Estaba mucho más envejecida. Eso me sorprendió y alegró al mismo tiempo. Mi madre estaba sufriendo mucho, no había duda. Aunque no sufría por mi ausencia, claro. Sufría por lo que le robé al salir de casa. Entonces, esa tarde fría estábamos frente a frente y yo comenzaba a sonreír al verla tan decaída, tan demacrada. Pero mi placer duró poco porque ella notó rápidamente mi presencia. Se acercó a mí de inmediato y abrió la boca, y no para hablar, sino para gritar y armar un gran escándalo. Su voz y los movimientos incesantes de sus brazos llamaban la atención de todos. Me quedé estático, sorprendido por esa reacción tan típica en ella, pero que para entonces yo ya casi había olvidado. Mi madre continuaba gritando, reclamando, acercando cada vez más su rostro al mío. No lo soporté. Ya no vivía con ella, no tenía la obligación de quedarme allí y escucharla hasta el final. Esos tiempos habían formado parte de un pasado al que no quería volver. Mi madre continuaba gritando, culpándome en sus reclamos, metiendo a mi padre en cada una de sus líneas. Yo, intentando terminar con el escándalo, comencé a responder a sus insultos. Primero tuve que interrumpirla con la voz muy alta. Luego, mientras ella se iba callando, yo también iba bajando el volumen de mi voz y le dije que sí, que andaba orgulloso de vivir así, aunque ella me llamara vagabundo y pobre diablo, que dejara de poner a mi padre de ejemplo perfecto porque yo estaba seguro que él nunca hubiera hecho lo que yo. Yo sabía que él hubiera muerto en el intento. Le dije que allí afuera no alcanzaba con bonitas palabras, no alcanzaba con leer o escribir libros, que esas cosas no funcionaban en la realidad, que todo eso solo podría haber tenido sentido en otro mundo, en ese en el que ella se empeñaba en seguir viviendo, ese mundo en el que mi padre la había metido. Le pedí que vuelva a casa, que no grite más, que regrese a los libros de la biblioteca, que vuelva a mirar la fotografía de mi padre, a rezarle. Le pedí que se quede allá, a vivir en ese mundo que tal vez mi padre logró crear para ella, pero no para mí. Mi madre escuchaba, pero parecía que yo hablaba en vano. Ella no respondió a ninguna de mis palabras y solo me pidió, ahora en voz muy baja, que le devolviera el cuaderno de notas de mi padre. Su tesoro más preciado, es su tesoro más preciado, ese que yo había tomado al abandonar la casa, ese que permanecía en mi poder, pero que aún se encontraba cerrado, ese que no me atrevía a leer. Ese cuaderno de notas era el único objeto que yo había logrado sacar de ese templo, biblioteca, que ella había construido para honrar el recuerdo de mi padre. Ese cuaderno que ella colocaba en un pedestal para adorarlo y que ya no estaba más en su casa, que nunca volvería a sus manos. Y entonces ella seguía allí, frente a mí, pidiéndome el cuaderno, primero suavemente, luego subiendo el tono cada vez más alto, luego más alto todavía. Al final volvió a gritar como al comienzo, con todas sus fuerzas: «El cuaderno de Joaquín, necesito el cuaderno de Joaquín». No tiene remedio, pensé yo. Estaba seguro de que de seguir así ella terminaría por enloquecer, por enfermar. Esos pensamientos me aliviaron por un momento. Ella merecía pagar por todo el daño que me había hecho. Me di la vuelta, comencé a caminar. Mi madre seguía repitiendo sin cesar: «El cuaderno de Joaquín», y yo continuaba alejándome. Ella se quedó plantada, ya casi abstraída de la realidad. A mi espalda se seguía escuchando: «El cuaderno de Joaquín». La oración parecía infinita, aunque sonaba cada vez más lejana. Yo seguí caminando, seguí alejándome de ella, pero de pronto unas lágrimas se me escaparon, me sorprendieron y se confundieron con la alegría que sentí al ver a mi madre al borde de la perdición. Las lágrimas seguían saliendo. No comprendí de dónde provenía ese ligero dolor que se iba infiltrando en mí. Mis sentimientos se contradecían.